Bien, muchas gracias. Lo primero es agradecer a Tamir y a la Casa Turca, los buenos amigos de la Casa Turca, pues la oportunidad para hablar de un tema que en estos momentos pues, me tiene francamente ocupado, ya que efectivamente estoy redactando un libro sobre historia global del comercio en los siglos XVI y XVII. De tal modo pues, que estos minutos particularmente a mí me sirven de reflexión en torno a un trabajo que está muy vivo. Francamente, entiendo que es un tema muy interesante hablar del comercio en el mundo mediterráneo, un mundo de confluencia de culturas, de confluencia no fácil entre religiones, ya que precisamente el mundo comercial fue un mundo en el que se dio lo antagónico frente a lo que más conocemos. Si de algún modo el conflicto entre religiones, pensemos en Levante, fue una de las constantes y ha sido de lo más conocido en la historia del Mediterráneo, hoy en día ciertamente se está viendo que en el mundo comercial esto mismo se acompañaba de elementos de cooperación entre diferentes culturas, no solamente entre musulmanes y cristianos, sino también vamos a incluir aquí a las comunidades judías. De algún modo hoy se está viendo pues, que las relaciones entre estas comunidades eran relaciones mucho más amplias, más polisémicas de lo que se ha visto. No eran únicamente de confrontación, sino también en algunos elementos, como por ejemplo el comercio, de colaboración, ¿no? De ahí que me parezca particularmente interesante abordar este tema como unos precedentes en la historia de algunos de los fenómenos que se viven hoy en día. Bien, por supuesto, seguro que el libro pues, se verá favorecido y beneficiado por los comentarios que pueda suscitar mi intervención, y previamente pues ya se lo agradezco, ¿no? de antemano pues el interés que pudiera suscitar mi intervención. Voy a intentar comprimir al máximo y lo más rápido posible, sobre todo para dejar tiempo al debate, que al final pues seguramente es de lo más enriquecedor para todos. A ver. Bien, me gustaría comenzar mi intervención aludiendo a las palabras de los profesores McNeill, marido y mujer, profesores en una universidad británica, que han publicado pues, un libro muy conocido sobre globalización y cómo hoy en día uno de los elementos en boga dentro de la historia como ciencia es hablar de historia global, hablar de los elementos que nos han ido llevando hasta este proceso de globalización al que hoy asistimos. Hay bastantes debates al respecto entre sociólogos, economistas, también historiadores. Desde el punto de vista de los historiadores se entiende que la globalización es un proceso que hunde sus raíces digamos allá en los siglos. Concretamente en 1492, con la llegada de los europeos a América, pero previamente ya había unos contactos muy importantes entre Europa y otros continentes, y bueno, en este sentido, pues significar que no será hasta el siglo finales del XVIII cuando Europa sea el continente más importante. Previamente, antes de esta fecha, pues lo era Asia. Realmente si comparamos las estructuras de Asia con las europeas, realmente los europeos pues estábamos años luz en algunos de los elementos, ¿no? que caracterizan pues, los flujos comerciales y también el desarrollo democrático. Bueno, aquí aparecen algunas frases que me gustaría recordar. La sociedad humana es una enorme red de cooperación y competencia sostenida por flujos masivos de información y energía. La historia de la humanidad es una evolución de la uniformidad sencilla hacia la diversidad y de aquí hacia una uniformidad compleja. Todos estos temas, los puntos que aquí se destacan, son puntos que ahora mismo son de interés entre los historiadores. Precisamente mi intervención va a tener estos puntos. Voy a realizar una presentación de las diferentes áreas comerciales en los siglos XVI y XVII, y luego me voy a centrar sobre algunos elementos que caracterizan hoy en día el estudio, el análisis, la investigación sobre la historia del comercio, ¿no? que está muy vinculado a las redes, ¿no? a lo antropológico, por definirlo de algún modo. Bien, pero previamente me gustaría contextualizar, ¿no? esta particular historia del comercio que propongo, ¿no? en estos minutos. El mundo mediterráneo en los siglos XVI y XVII estaba compuesto por dos entidades supranacionales muy importantes, tales eran la monarquía hispánica
¿no? Con los reinos en Castilla, Aragón, territorios italianos, con Nápoles a la cabeza, también Sicilia, Cerdeña, a partir de 1535 Milán y por supuesto el Franco Condado, los Países Bajos, etc. La monarquía hispánica se caracterizaba, frente a lo que se ha dicho en tantas ocasiones, y esto realmente sería motivo de otra intervención, no me voy a detener en ello, pero sí me gustaría recordarlo, es una monarquía compuesta. Como monarquía compuesta, siempre lo digo a los estudiantes, ¿no? Quizás sea una exageración, pero para que lo entiendan, más que hablar de un país, hablamos de una entidad más parecida a la actual Unión Europea que no a un Estado-nación. ¿Por qué? Porque en esta monarquía compuesta cada uno de los territorios va a mantener sus costumbres, va a mantener su propio sistema de gobierno, sus instituciones, por supuesto su lengua, su moneda, etc. Y por lo tanto existen muy pocos elementos de centralización, ¿no? Dentro de la monarquía hispánica. Insisto que es un punto que daría pues, prácticamente para otra charla y no me voy a detener, pero sí me gustaría recordarlo. No se ha visto así es una visión de los últimos 30 años principalmente, ¿no? Por una parte, por tanto, teníamos esta monarquía hispánica donde las redes de comercio constituía uno de los escasos elementos de interrelación y de comunicación entre cada uno de sus territorios, ¿no? Bien, por otra parte, yendo hacia el este, nos vamos a encontrar como hoy actualmente un país, ¿no? En aquellos momentos no era un país unido, es Italia, con tres partes muy importantes. El sur de Italia formaba parte de la monarquía hispánica, la Santa Sede, los estados pontificios, con unos territorios mucho más amplios de lo que hoy es el Vaticano, y que constituía un poder temporal, no solamente religioso, también un poder temporal francamente importante. Y en lo que a nosotros respecta, pues hay que significar el papel de las repúblicas mercantiles del norte de Italia, con Venecia y Génova a la cabeza, que serán extraordinariamente importantes, sobre todo en el siglo XVI. Génova y Venecia, y bueno, hablaremos un poquito sobre ello. Bueno, más al este nos encontramos, como no, con el Imperio Otomano. Un Imperio Otomano en fase de expansión desde finales del siglo XIV y muy especialmente el siglo XV. Todos recordamos por las figuras de algunos sultanes como Bayaceto, Selim I y por supuesto Solimán el Magnífico, con quien se alcanza pues, la máxima expansión territorial, llegando pues, a lo que hoy sería Argelia. Si tuviésemos que destacar un elemento significativo del Imperio Otomano, que practicaban algo prácticamente impensable en el mundo europeo, en el mundo cristiano, practicaban la tolerancia religiosa. Las comunidades religiosas en el Imperio Otomano podían continuar, ¿no? Pues con sus praxis religiosas y con sus credos, ¿no? De hecho es muy conocido que bueno, como una parte de la élite del ejército otomano, los célebres genízaros, pues procedían en definitiva de familias cristianas, eran niños, ¿no? que salían de sus familias cuando todavía eran muy, muy pequeños, se les adiestraba en el servicio personal y en la fidelidad personal al sultán. Bien, este es de algún modo el panorama político que nos permite contextualizar el mundo del Mediterráneo. Bien, paso a hablar del Mediterráneo en el siglo XVI, especialmente porque hasta 1570, desde el siglo XIII hasta 1570, 1571, siempre se pone como una fecha clave, y quizás no sea del todo justo, pero se pone como una fecha clave la batalla de Lepanto, como un antes y un después. Hasta 1571 y en general hasta principios del siglo XVI, lo que nos vamos a encontrar es toda una trayectoria previa del mundo mercantil, del mundo del comercio en el Mediterráneo, donde el papel predominante lo hallamos en Venecia y en Génova. Venecia no solo era la ciudad que hoy es, sino que extendía parte de sus territorios, por ejemplo, en diferentes fases en la actual Dubrovnik. ¿Vale? Venecia, los mercaderes venecianos se van a caracterizar por ser, de algún modo, el eje de unión entre el mundo asiático con sus preciadas especias. Realmente, si había un producto de valor añadido en el siglo XV, siglo XVI, esta era pues las especias,
y unas especias muy demandadas, cada vez más demandadas en Europa, y que procedían, en último término, del Imperio Chino, que previamente incluso las había importado de la zona de Indonesia, zona del sudeste asiático. Se puede observar desde el punto de vista de la historia global como ya desde el siglo XIV, como desde el siglo XV, por supuesto desde el siglo XVI, encontramos unos elementos de conexión prácticamente por todo el globo, prácticamente por todo el globo. Luego a partir de 1570 se dará una vueltecita de tuerca a esta situación. Bien, pues eran los mercaderes venecianos los grandes beneficiarios de un comercio con rutas que pasaban por Alepo, en Siria, que llegaban al imperio, que templó en Alejandría, también en Constantinopla, posteriormente Estambul, centros muy importantes. Bueno, pues en estos centros los venecianos cogían las especias y las repartían por media Europa. Algunas de las rutas de este Mediterráneo, y ahora lo veremos, ¿no?, con más detalle, eran marítimas, pero había otras que eran terrestres y que iban por el norte de África. Rutas realmente impresionantes que lo mismo pues implicaban a cerca de 20, 25.000, 30.000 personas, ¿no?, con rutas, en fin, de un enorme calado. Los genoveses se van a centrar muy especialmente en el mundo de las finanzas. Van a competir con los venecianos en un primer momento, pero de esta competencia no van a salir demasiado bien parados, incluso llegarán a finales del siglo XIV, alguna guerra entre ellos, pierden la guerra los genoveses, y se van a ir vinculando al comercio con la franja oeste del Mediterráneo, y particularmente con España. La comunidad genovesa aquí en España ya era, por ejemplo, en Sevilla o en Valencia, era muy importante ya desde el siglo XIV, principalmente ya desde el siglo XV, y esta tendencia se va a consolidar con dos hechos. Primero, 1492, y los pingües negocios que se abren con América, y sobre todo con los acuerdos de conducta de 1527-28, que es el momento en el que Andrea Doria firma pues un acuerdo de colaboración muy fuerte con Carlos V, con la monarquía. Me gustaría subrayar este hecho, ya que ahora mismo desde Italia nos viene alguna interpretación, ¿no?, de la monarquía hispánica, que ya no nos plantea la monarquía hispánica como una monarquía española, sino como una monarquía, ellos dicen, hispano-genovesa, donde los austrias ponían la fuerza, ponían los ejércitos, pero los genoveses ponían el dinero dentro de los juegos de asientos, de préstamos, famosos en tiempos de Carlos V y sobre todo a partir de Felipe II, ponían servicios de información, véase espionaje, y ponían también barcos, eran los armadores, ¿no?, uno de los principales armadores de la monarquía hispánica. Entonces, los genoveses, como digo, se van a centrar en todo el ámbito de influencia, principalmente, no únicamente, pero sí principalmente en los ámbitos de influencia de la monarquía hispánica. Bien, hay que señalar que la apertura de la ruta del Cabo, es decir, esta ruta de cabotaje que va a seguir la costa oeste de África, que llega hasta el Cabo y que, bueno, con la red de factorías de los portugueses, desde finales del siglo XV, pues llega hasta la India, no va a sustituir el papel de Venecia, ni el papel del Mediterráneo. Todavía durante el siglo XVI, Venecia sigue siendo uno de los elementos de referencia dentro del ámbito comercial a escala mundial. Hay unos momentos, a principios del siglo XVI, que es cierto que los venecianos notan la crisis por la apertura de una nueva competencia portuguesa, pero rápidamente se reponen y, como digo, hasta 1570 como mínimo la ruta mediterránea tradicional sigue siendo pues muy importante. En suma, todavía en el siglo XVI el Mediterráneo sigue siendo el centro del comercio europeo. O sea, todos los datos que poseemos de comercio europeo demuestran que todavía a estas alturas las potencias nórdicas o las potencias atlánticas pues no tienen el grado de desarrollo que tienen en este caso los países o las repúblicas, para ser más correctos, las repúblicas del norte de Italia. Hay que pensar que algunos de los elementos propios de desarrollo del capitalismo muy importantes, véase avances en la contabilidad de por partida doble, que hoy sigue siendo básica en las empresas, nacen precisamente en las repúblicas del norte de Italia, o desarrollan algunos avances de origen asiático, pero aquí en Europa lo desarrollan las repúblicas, pues principalmente Florencia, Venecia y también Génova, y hoy son la base de la contabilidad
a nivel empresarial. La letra de cambio, por ejemplo, muy importante, fue realmente uno de los elementos que explican la explosión comercial del siglo XVI, junto con la llegada de plata americana, y que va a nutrir también este Mediterráneo. Hay que pensar que las especias que se traían del mundo asiático se pagaban con esta plata, que procedía una de dos, o del centro de Europa, con la minería del Tirol, o principalmente de América. Entonces, como aquí se puede comprobar, el Mediterráneo constituía un eje de unión entre el mundo asiático, Europa y poco a poco también América. Bien. Vamos a ver que no se me vaya ahí. En consecuencia, dado que el mundo mediterráneo constituía uno de los centros mundiales, centro de comercio mundial, con especial protagonismo, insisto, de genoveses y venecianos, en este espacio vamos a encontrar multitud de productos. Muy importante el cereal siciliano, pero también el cereal polaco, que llegaba incluso hasta Estambul. Aquí estamos hablando de venecianos y genoveses, pero hay que decir que estaban implicadas todas las orillas del Mediterráneo. O sea, realmente eran redes que llegaban prácticamente a cualquier confín del Mare Nostrum. Ciudades como Orán, como Trípoli, pues eran muy importantes. Toda la zona del mar de Alborán es un espacio comercial, como digo, pues a tener muy en consideración. La sal de Chipre, por ejemplo, era un producto altamente valorado. Cueros, aceites, vinos y sobre todo como producto de alto valor añadido que circundaba, que atravesaba tanto el mundo del Imperio Otomano como luego los espacios cristianos, pues nos encontramos las especias. Claro, aquí se puede apreciar, no solo participaban, como no, los reinos cristianos, sino también otros territorios claramente vinculados al Imperio Otomano, ya sea Alejandría. Orán pertenecía a la monarquía hispánica, era un centro muy importante, Constantinopla, el Cairo, etc. Eran importantes centros de intercambio. En fin, traía un ejemplo para comentarlo, hago muy rápidamente. Este mercader veneciano, Michel de Retze, salió de Venecia con dinero al contado, ¿no? Estamos hablando de 1505, una fecha muy temprana, 1505, lo cambia por polvo de oro en Túnez, un polvo de oro que venía de las regiones subsaharianas, realmente el oro que se extrae de Guinea, Tombuctú, en el mundo subsahariano era un centro importantísimo, se podían localizar ya en los siglos XIV y XV productos venecianos. Estamos hablando de unos elementos de interconexión a nivel intercontinental muy importantes, cabe implicar a zonas de África. Bueno, pues en Túnez cambia pues el polvo de oro por dinero y con este polvo de oro va a comprar pues ropas en Valencia que posteriormente vendía incluso en Inglaterra. Bueno, es un ejemplo de este trasiego, de este tránsito de comerciantes que vemos, como dice un célebre libro en italiano, que formaban una especie de república internacional del mundo, ¿no? Y que no atendían ni a fronteras religiosas ni a fronteras, o atendían poco, ¿no? No sería del todo exacto decir que no atendían, pero atendían menos de lo que uno pudiera sospechar a fronteras religiosas o a fronteras políticas. Bien. Encontramos en los siglos XVI y XVII 5 áreas muy claras, ¿no? Yendo de este a oeste en el Mediterráneo. Nos encontramos en el Próximo Oriente, pues, con la influencia del Imperio Otomano, donde Constantinopla constituía un centro redistribuidor de primerísimo nivel. Hay que pensar que si en Europa había un núcleo urbano desarrollado, esta era Constantinopla. O sea, los datos demográficos son demoledores al respecto, mientras Madrid, antes de 1561, antes de la capitalidad, no tenía más allá de 10, 15.000 habitantes, vamos a poner 20.000 a las estimaciones. Constantinopla tenía 150.000, París tenía unos 30, 40.000, Londres andaba por ahí. Insisto, si tenemos una ciudad grande en el mundo europeo, ¿no? Pensemos en el Imperio Otomano también, como zona de Turquía, de Anatolia, ¿no? Como parte de Europa,
Constantinopla pues era un centro urbano enorme, ¿no? Entonces, claro, atraía su centro al más al que hay que dotar de alimentos, ¿no? para el harén del sultán, y por lo tanto tenía un papel redistribuidor pues francamente importante. También va a destacar Alepo o Trípoli, ¿de acuerdo? A Constantinopla llegaban productos europeos. Por ejemplo, llegaba lumbre. Después voy a mostrar un documento que localicé en Roma, en el Archivio di Stato di Roma, que nos habla de las redes de comercio que terminaban finalmente en Constantinopla. Bueno, pues llegaba lumbre, llegaba ganado que en último término procedía de Hungría, que aquí no lo he citado por salir de nuestro espacio, pero venía de Hungría. Llegaba cereal, que procedía por ejemplo, de Sicilia, que es el granero por antonomasia del Mediterráneo, etc. En el Egeo cabe destacar el papel de Chipre y la sal, producto muy interesante, no solo por las connotaciones, por las, digamos, propiedades culinarias, también por las connotaciones religiosas que rodean a la sal como un elemento de conservación, ¿no? El Dubrovnik, en el Adriático, que es una zona claramente de influencia veneciana, de control veneciano, pero donde también el Imperio Otomano, en esta fase de expansión, que llega hasta, vamos a poner como fecha, insisto, 1571, pues tiene sus encontronazos por el control de Ragusa, que es como se denominaba Dubrovnik en aquella época. Ragusa era un centro comercial, uno de los grandes centros de grano, de compraventa de grano. Son famosas las estampas, ¿no?, que tenemos del siglo XVI, con grandes buques que permitían descargar pues grano que luego se redistribuía por toda la costa dálmata y también llegando hasta Grecia. En el Tirreno ya encontramos el predominio de los genoveses. En Nápoles había una comunidad genovesa pues francamente importante. Por supuesto en Sicilia ya he comentado el papel que tiene el grano, y bueno, lógicamente si desde un punto de vista político pues estaban implicados, formaba parte de la monarquía hispánica, pues desde el punto de vista económico son los genoveses los que tienen un papel mayor dentro de los esquemas de negocio, ¿no? Aquí en el Tirreno. Bien, finalmente voy a destacar en este quinto área o subárea el papel de Marsella, que permitía, era una de las zonas de contacto ya con Centro Europa, ¿vale? Por ahí bajaban, llegado desde Amberes, pues algunos de los productos que incluso se redistribuían desde Lisboa, una parte de las especias, pero también de cereal procedente del Báltico. Los puertos españoles, donde cabría destacar sobre todo Valencia, era muy importante en esta zona, más en esta época, en el siglo XVI, más incluso que Barcelona. Cartagena era muy importante. Y en general, las relaciones en el mar de Alborán. O sea, toda la zona del mar de Alborán, que se ha visto como una zona de conflicto. Recordemos el fenómeno del cautiverio, recordemos con las célebres guerras de la monarquía hispánica con el Imperio Otomano, pero también era un espacio de profundos intercambios comerciales. Entonces, hoy en día, gracias a profesores como Martínez Torres o Eloy Martín Corrales, pues sabemos que existían elementos de cooperación entre la orilla norte o la costa norte africana y el sur del Mediterráneo, la parte europea del Mediterráneo. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el siglo XVII? Bueno, aquí traía algún mapa para comentar, pero creo que por el bien de todos que no lo voy a hacer. No quiero devorarme más ni aburrirles más de lo estrictamente necesario, pero bueno, aquí se puede ver la cantidad. Esta es una representación muy básica, la enorme cantidad de redes de comercio que circulaban en Europa y que unían Europa con el próximo Oriente. Si lo viésemos en términos de mapa mundi, veríamos que esto llega, por supuesto, a América y por supuesto hasta Asia. Y también entraría en algunas zonas de África, ¿vale? De ahí que la historia global hoy en día pues sea una de los elementos, ¿no?, de las líneas que la historiografía para este enjambre, este entramado de relaciones personales, ¿no?, que al final la que protagoniza, la que está detrás de este trasiego de comerciantes. El siglo a partir de 1570-1571, aunque es más un fenómeno del XVII, pero siempre se pone Lepanto, ¿no?, como un hecho esencial,
va a comenzar una nueva etapa en la historia del Mediterráneo. Digamos que los núcleos más dinámicos en Europa van a pasar a ser los núcleos del norte, principalmente las Provincias Unidas. Ámsterdam va a ser la gran metrópoli europea del siglo XVII y ya en la última parte del XVII se verá sustituida por Londres. Muy vinculada, por supuesto, con la irrupción de ambos países, de ambas, en un caso república, en otro caso monarquía parlamentaria a partir de 1688, con la irrupción en Asia y la irrupción también en América, y con desarrollar pues, nuevos elementos que posteriormente han capitalizado los elementos más propios del capitalismo. Se ha visto, por tanto, se ha dicho en no pocas ocasiones que el siglo XVII es un siglo de crisis en el Mediterráneo, por este paso de los núcleos de acción más dinámicos de la zona sur de Europa a la parte centro del norte y centro, el Atlántico, para entendernos. Irrupción de nuevas potencias en el Mediterráneo, esta va a ser una de las constantes, ¿no? Si en el siglo XVI fueron las repúblicas del norte de Italia, Génova y Venecia, las principales beneficiarias de las redes de comercio, ahora van a pasar a, por lo menos, convivir, cuando no a ser sustituidas por Gran Bretaña, Holanda y Francia. Claro, visto desde la perspectiva del Estado-Nación, por tanto, sí que encontramos una sustitución de zonas del sur con zonas del norte. Ahora bien, el Mediterráneo continuó siendo igual de importante. Vamos a ver, por ejemplo, nuevos centros de negocio muy significativos durante el siglo XVII, que se desarrolla en el siglo XVII. Por ejemplo, Livorno. Livorno va a pasar, es una fundación ex novo, los duques de Toscana, afincados en Florencia, buscan una salida al mar, crean Livorno, y va a pasar muy rápidamente de los 500 habitantes a más de 12.000 personas. En una ciudad, Livorno, hoy en día es uno de los grandes centros que se está estudiando, una ciudad enormemente cosmopolita, donde convivían numerosas comunidades, religiones, donde se permitía, frente a la norma europea, ¿no? La época del mercantilismo, del proteccionismo, que tenía sus excepciones este proteccionismo, pero bueno, en términos generales, proteccionismo en Europa, pues bien, en Livorno se permitía cierta libertad de comercio, era un puerto franco, los duques de Toscana, para atraer comunidades de comerciantes, lo que hacía pues era liberar del pago de impuestos, ¿no? No había que pagar impuestos, se dejaba el uso gratuito o prácticamente gratuito de almacenes en esta ciudad, y lo que de algún modo quiere Florencia es competir directamente con esta salida al mar, con Venecia y con Génova. Claro, dada esta condición de ciudad cosmopolita, de la existencia de religiones, por ejemplo, es una parte de los judíos que salen en 1492 de aquí de España, se va a afincar aquí. Una parte se afinca en Roma, llega a Roma, otra parte llega a Livorno, otra parte llega a Orán, y otra parte va a llegar incluso a Constantinopla, a Estambul. Bien, estas comunidades se les va a tolerar incluso una cierta libertad de culto. Era, claro, una cuestión cuanto menos llamativa en una época, siglo XVII, donde, bueno, se me viene a la cabeza la guerra de los 30 años, que es una guerra de religión. Entonces, claro, encontrar una ciudad en el Mediterráneo que practicaba esto y que además le fue bien esta política, pues es interesante. Claro, desde el punto de vista de Livorno es difícil entender el XVII en términos de crisis. Por eso yo quizá me inclinaría, más que a verlo en términos de crisis, más en términos de cambios, de nuevas estructuras, ¿no? Otro centro muy importante, en este caso en el Imperio Otomano, Izmir o Esmirna. Entre 1600 y 1650 multiplicó por 8 su población, esta ciudad del oeste de la península de Anatolia. También va a ser un enclave, es otra de las características que se repite, como se puede comprobar, va a ser un enclave muy importante para mercaderes de diferente nacionalidad, de diferente origen. Estaba especializada en el comercio de grano y, curiosamente, se va a beneficiar de una serie de revueltas que hicieron cambiar el modelo, que pusieron en cuestión el modelo centralista, mucho más centralista durante el siglo XVI de Constantinopla,
de Estambul. Una cierta pérdida de poder sobre zonas que antes sí que poseían los sultanes, ¿no? Van a hacer que Izmir empiece a desarrollar un modelo propio. En este modelo propio, lo que van a hacer las autoridades locales es intentar atraer, sobre todo a mercaderes, por una parte a mercaderes venecianos, pero de modo muy importante, muy significativo, a mercaderes holandeses y mercaderes británicos. Ingleses, es más correcto hablar del 17 de Inglaterra que no de Gran Bretaña, que formalmente se constituye en 1707. Bien, por lo tanto lo que vemos, claro, vuelvo a la idea de antes, enfocado desde la perspectiva del Estado-Nación, lo que encontramos es que efectivamente el Imperio Otomano Constantinopla tiene un papel menor en el siglo XVII en comparación al siglo XVI, pero si salimos de esta óptica de Estado-Nación, pues entonces el asunto no es tan fácil. Desde luego, en el siglo XVI el Mediterráneo fue protagonista indiscutible del comercio a escala mundial, y en el siglo XVII tiene que convivir con otros espacios, pero no significa que no fuese un espacio importante. De tal modo que el término crisis, desde luego, yo creo que no termina de aprender todo lo que hay ahí en este siglo XVII, que es un siglo de cambios, como se puede comprobar. Bien. ¿Cómo se está enfocando el análisis de la historia del comercio, el análisis del comercio hoy en día, que es un punto esencial dentro de la historia económica? Claro, el mundo mediterráneo es interesantísimo, porque encontramos la convivencia y desde muchos puntos de vista el enfrentamiento entre diferentes comunidades, pero por otro lado se admitía una posible cooperación entre agentes que profesaban diferentes cultos. O sea, esta aparente contradicción, ¿cómo se sustanciaba? Es una de los interrogantes, ¿no?, por donde va hoy en día la investigación. Y en este sentido, los historiadores ponen un especial énfasis en analizar el papel de las diásporas, es decir, de los elementos de emigración, que caracterizan, pues, no solamente el mundo comercial, yo me atrevería a decir también, desde un punto de vista cultural, pues prácticamente la historia de la humanidad. 1492, lo decía anteriormente. 1492 no es un acontecimiento de política, no es solo un acontecimiento de política interior aquí en España, es un acontecimiento esencial, porque estos judíos que salen de España se van a afincar por buena parte, no solamente el Mediterráneo, también van a llegar, por ejemplo, a Ámsterdam, primero a Amberes y después el 17 a Ámsterdam, y van a seguir manteniendo correspondencia y elementos de negocio, ¿no?, entre estas ciudades y también la propia España. Con los cristianos nuevos, no va a haber, lógicamente, judíos en España, pero sí cristianos nuevos. Después voy a poner algún caso con nombres y apellidos. Lo decía anteriormente, esta comunidad que sale llega a Orán. Obsérvese la siguiente cuestión. Orán pertenecía a la monarquía hispánica. La monarquía hispánica, la misma, que practicaba la intolerancia, que de algún modo continúa la política de los reyes católicos, ¿no?, de no permitir nada parecido al judaísmo o al movimiento converso aquí en España, va a tolerar la presencia de la comunidad en su origen hebraica de Orán. O sea, realmente una de las claves del posible éxito de la monarquía hispánica es que es una monarquía que tenía 1000 caras, y en función del territorio en el que estuviera podía adoptar unas u otras. Este es un caso clarísimo. También en Roma encontramos pues una comunidad judía después de 1492 muy importante. El papado no deja de resultar llamativo, ¿no?, que, en fin, se expulse de aquí, de España, y que una de las ciudades de acogidas fuese la Santa Sede. ¿Por qué? Allí pagaban impuestos, pagaban altísimos impuestos por continuar practicando su religión, ¿no? Y bueno, pues los papas se van a beneficiar de esta situación. Y de hecho, hasta hoy mismo, pues el barrio judío en Roma pues es un barrio importante, ¿no? Lo decía antes, Livorno, y bueno, pues incluso llegado el último término, podemos rastrear la presencia de estos judíos, de esta diáspora,
digamos, en Constantinopla. Hay un hecho esencial. Hoy en día el estudio del comercio se está centrando clarísimamente en elementos antropológicos. O sea, realmente los historiadores que se interesan por estas cuestiones lo abordan hoy desde perspectivas humanas, por decirlo de algún modo, y también por perspectivas culturales, ¿no? Entonces se analizan elementos como el papel de la familia, el papel de la vecindad, el papel de la amistad, que en el mundo mediterráneo ya sabemos que todo ello pues es muy importante, y cómo estos elementos contribuían a generar algo que era esencial en aquella época y hoy en día, la confianza. ¿Cómo es posible? O sea, obsérvese la siguiente cuestión. Hemos mencionado aquí al menos que existían negocios a escala prácticamente planetaria, ¿no? ¿Cómo es posible que se establecieran mecanismos de confianza a tantos miles y miles y miles de kilómetros cuando el desarrollo institucional y cuando los elementos propios de control, véase Internet, existía eso y sin embargo existía? Pues ahí los elementos de confianza están relacionados con elementos humanos, con las redes mercantiles, ¿no? Con las comunidades. De ahí que ahí aparezca el papel de las redes hacia una antropología del comercio. Hoy se está intentando recrear, rastrear cómo estaban configuradas, qué normas tenían, qué evolución siguieron estas redes de comercio. Claro, y esto nos llevaría, y aquí únicamente me puedo prácticamente citar, pero nos llevaría a un elemento de futuro, ¿no? En la investigación, que no es otro que verlo desde el punto de vista de las ciencias de la complejidad, los sistemas complejos, de sistemas no lineales, y cómo se van formando estos sistemas no lineales que derivan de estas redes en el mundo del comercio, ¿no? Insisto, no me voy a parar en ello, pero sí que es cierto que empezamos a tener ya algunos títulos que empiezan a interpretar el fenómeno de las redes mercantiles, el fenómeno de la globalización, en definitiva, porque son redes que se van expandiendo desde la óptica de las ciencias de la complejidad. Es una línea de futuro muy, muy importante dentro de este ámbito del conocimiento. Bien, bueno, aquí yo he hecho algunos análisis muy particulares, voy a ir rápido, ¿no? Por ejemplo, pues, un análisis de número de ER2, donde demuestra solo para redes de arrendatarios y de mercaderes, aquí en Castilla, pues cómo estaban vinculados entre ellos. Bien, cómo fluían las relaciones, cómo estas relaciones muchas veces llegaban hasta instituciones, o cómo se implicaban, cómo se integraban con las redes que también utilizaban la propia nobleza. Es un elemento anecdótico, pero no tanto anecdótico, muy significativos, como la nobleza se nutre de estas propias redes de mercaderes. Los mismos mercaderes que provisionan una ciudad como Orán son mercaderes que trabajan para nobles como Medina Sidonia, ¿no? En Sevilla o en Sevilla-Huelva. Bien. Si continuamos con el rastro de estas redes, nos vamos a encontrar rapidísimamente con la presencia de banqueros de otra procedencia, o de, hoy diríamos, otra nacionalidad. Yo he hecho pues, algunos estudios sobre las redes de genoveses en la corte de Carlos V, y se puede comprobar cómo estas redes no solamente están en la corte de Carlos V, sino que tienen vínculos, tienen contactos, tienen parientes, tienen sedes abiertas en ciudades como Roma, Lisboa, Amberes, como existe una comunidad muy importante en Orán, con consulado también. Trípoli tenía consulado genovés, que por lo tanto esta presencia genovesa pues es una presencia de algún modo que no se queda solo en la corte. Se les puede seguir el rastro, yo de modo muy, muy humilde, no tanto como me hubiera gustado, pero se les puede seguir el rastro por media Europa. Yo he llegado a Roma únicamente, en parte a Florencia, pero principalmente a Roma. En Roma podemos encontrarnos con los Figer, nos podemos encontrar con los Strozzi. Los Strozzi son florentinos. Nos podemos encontrar también con banqueros o con mercaderes castellanos, ¿no? Trabajando con grupos italianos, y donde también estaban implicadas algunas instituciones del Papa y, en definitiva, también algunas personas que salen en 1492, de procedencia
judía, por tanto. Decía antes que iba a poner un ejemplo con nombres y apellidos. Hubo un hombre, ¿no? En Roma en el siglo XVI, que hasta donde yo sé no está escrito, pero merecería un libro. O sea, merecería una investigación monográfica sobre esta persona. Me refiero a García de Gibraleón. García de Gibraleón. Este señor, García de Gibraleón, hacía las veces de gran padre de la comunidad hispana allí en Roma. La comunidad hispana era de las más amplias dentro de una ciudad tan cosmopolita como era Roma. Doy un dato que a mí me parece que lo ejemplifica clarísimamente. Si ahora mismo nos trasladamos al Arquivio Capitolino, nos encontramos que aproximadamente el 30 y el 40% de las escrituras están escritas por escribanos españoles y en español. O sea, estamos en un archivo romano, un archivo de notarios, ¿no? Y podemos leer perfectamente escrituras en español. Nos podemos encontrar muchísima información de este señor. Bueno, García de Gibraleón era el notario y escritor apostólico en Roma. Cuando llegaba un señor, cuando llegaba alguien de aquí, de la península ibérica, lo primero que hacía era pasar 2 o 3 noches en su casa, de algún modo le instruía, véase, le socializaba, le presentaba a esta comunidad, hacía las veces de chicherone, ¿verdad? Y por lo tanto le iba enseñando las normas escritas y no escritas que tenía la propia comunidad. Podemos imaginar la importancia social y también la importancia económica que tenía este señor, García de Gibraleón. Va a ser utilizado por banqueros castellanos asentados en la ciudad eterna, como por ejemplo García de Lerma, pero también por banqueros genoveses. Aquí lo vemos. La banca genovesa desde Roma lo que hacía era enviar depósitos, hoy lo llamaríamos depósitos, tanto a Lisboa como aquí a Castilla, muchas veces contra las rentas eclesiásticas o las rentas que les tenía que pagar la monarquía hispánica. También vemos que tenía conexiones con Bernardino de Miranda, camarero de León X. Nos encontramos por tanto otro cargo de la curia que está metido en este tipo de relaciones que salen del ámbito exclusivamente eclesiástico y que nos llevan al mundo económico. Es otra quizás de las características de los estudios sobre redes comerciales hoy en día. No son exclusivamente estudios de comercio, sino que nos están llevando a otros ámbitos de poder, podríamos decir. Y nos estamos dando cuenta que algunas de las instituciones, algunos de los poderes de aquella época, pues se nutrían y utilizaban pues, a estos personajes para asentar mejor su poder. Bien, en esta línea, este es el documento que es difícil de leer, que está en latín además. Es un documento que localicé en el Archivio di Stato di Roma, donde nos habla, en fin, me tendría que acercar, de comerciantes, Juan Ortega de Carrión, mercados hispanos, florentinos, mercader hispano, residente en Florencia. Bueno, cómo está comerciando, en este caso con alumbre, que llega, aquí se puede ver ligeramente, hasta Constantinopla. Aquí se ve Constantinopla ligeramente. En fin, pido un cierto voto de fe, ¿no? Pero aquí pone efectivamente Constantinopla. Es una escritura en la que se establecen las condiciones, los elementos de traspaso de este producto tan importante para la minería como era el alumbre, que vía Florencia, instrumentado por mercaderes castellanos, afincados en Florencia, va a llegar, o se dice que va a llegar al menos hasta Constantinopla. Un elemento de estos elementos, un elemento de estos modos de cooperación, ¿no? Entre diferentes espacios. En definitiva, si hay un tema que está llamando la atención hoy en día y que está nutriendo de bibliografía, de artículos, no hay cada mes, 2 meses, 3 meses, hay una tesis doctoral, un libro, artículos en las mejores revistas a nivel mundial que nos hablan de estas redes, ¿no? Y cómo funcionaban estas redes y cómo evolucionan, qué normas tenían, qué papel tenía la familia. Este es un punto esencial, cómo era la formación dentro de estas redes, etc., ¿no? Entonces es un punto esencial. El segundo gran tema sobre el que se está poniendo, este sí que únicamente lo cito muy rápidamente, y ya estoy finalizando,
es la utilización de las nuevas tecnologías, concretamente los sistemas de información geográfica y cómo los análisis por capas dentro de los sistemas de información geográfica nos pueden ayudar a analizar este tipo de realidades, teniendo en cuenta pues, lo que supone desde un punto de vista teórico el denominado spatial plan, ¿no? En fin, cómo los elementos espaciales pues son ante todo una cosmovisión cultural, ¿no? Una visión del espacio que deriva de construcciones antes que de una percepción objetiva del espacio. Bueno, pues partiendo de esto se están desarrollando también múltiples proyectos de investigación que analizan el mundo del comercio a partir de los sistemas de información geográfica. Bien, como decía, solo lo quería citar porque me parece interesante. ¿Qué conclusiones cabe destacar sobre estas líneas de investigación? Parece que uno de los puntos hacia el cual vamos, o en el que ya estamos, y que quizás tiene sus ventajas, pero también tiene algún inconveniente, o algún punto en el que hay que detenernos, es el de la interdisciplinaridad. Ahora mismo, por ejemplo, uno de los libros más famosos sobre redes de comercio hoy en día, que es el libro de Philip Cardin, sobre redes intraculturales, se denomina así Cross Cultural Network, si no recuerdo mal el título. En realidad no es un libro de historia económica, visto desde una perspectiva, si queremos, más tradicional de historia económica. Es un libro casi de antropología, pero aplicado a los siglos XIII, XIV y llegando hasta el XVIII, ¿no? Donde aparece constantemente los elementos culturales, sociológicos, etc. Esto está muy bien desde el momento que nos ha permitido enriquecer nuestras perspectivas y nuestras explicaciones del fenómeno comercial tan importante de época moderna, que es un momento de explosión del comercio. Pero claro, también tiene de algún modo el pero que ya no sabemos hasta dónde llega la historia económica, es decir, se ha desvirtuado un poco el objeto de estudio. En cualquier caso está siendo muy enriquecedor. Estamos ahí, o sea, realmente la literatura que sale hoy en día prácticamente es de antropología vinculada al mundo del comercio, ¿no? Y ahí podríamos hablar de diferentes temáticas, no lo voy a hacer. Dentro de ello, uno de los elementos centrales, ya lo he dicho, pues es el papel de las redes sociales, de las conexiones humanas, ¿no? Podríamos decir, dónde comienzan estas redes, dónde concluyen, porque si empezamos a tejer estas redes, vamos a ver que medio mundo estaba interconectado, claro. No se puede analizar así, sin más, medio mundo. Hay que intentar dividirlo para, siendo conscientes de que formaba parte de una entidad más amplia, más compleja, dentro de esta historia global, pero al final tienes que individualizar la investigación, y este punto siempre pues, hay que tener alguna precaución sobre él, ¿no? El SIG puede ayudar a establecer una agenda de investigación, o sea, realmente analizar con sistemas de información geográfica, darle una cobertura según las ciencias de la complejidad puede ser un elemento fantástico de análisis, y es una vía de futuro, pero que realmente está en mantillas todavía, todo se andará, ¿no? Y donde uno de los problemas potenciales que nos encontramos que manejamos cantidades ingentes de información. Claro, cantidades ingentes de información que realmente para tramitarla, para diligenciarla, necesitamos la creación de equipos de investigación muy numerosos. Ya la idea de un investigador metido en la biblioteca, metido en el archivo, esta actividad, mi profesión, es una profesión de solitarios, de veras. O sea, es una profesión de gente que iba con sus pensamientos a una biblioteca a ver su archivo y ver su libro, su manuscrito. Eso ahora mismo parece que está un poco más en desuso, sobre todo porque las explicaciones complejas que requerimos para el siglo XXI sobre el pasado no nos las puede dar un único investigador, sencillamente. Sí nos las proporciona la informática, pero hay que cambiar algunos elementos del trabajo de historiador, y entre ellos pues saber cooperar mucho mejor. De ahí que uno de los elementos, uno de los desafíos más importantes en los que nos encontramos es el esfuerzo en cuanto a la integración de datos mediante estos sistemas informáticos, ¿no? Esto nos llevaría al mundo del diseño de bases de datos, al mundo de la informática, pero también el mundo del contacto con áreas, en fin, que nos pueden dar alguna luz, pensando en ciencias de la complejidad, ¿no?
Por ejemplo, yo estuve en un proyecto europeo entre el año 2007 y 2010, era un proyecto para analizar la cooperación en redes mercantiles, y en los workshops a los que asistíamos íbamos con biólogos que estaban analizando elementos de cooperación en córvidos, por ejemplo. Esto solo Europa, los programas marcos europeos están apostando por elementos, digamos, en la frontera del conocimiento, como a ellos les gusta denominar, y ahí la interdisciplinariedad es un punto esencial. Creo que no hay que decir que la interdisciplinariedad es buena por sí misma, sino que hay que pararse un poco a definir qué nos está aportando y qué riesgos puede tener. Pero en cualquier caso es un mundo, como lo era el del siglo XVI para los comerciantes, es un mundo de esperanza y es un mundo de oportunidades. Y por mi parte, pues nada más, muy agradecido por estos minutos y por en fin, todo lo que conlleva de reflexión en un trabajo que en mi caso está muy vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que una ponencia estupenda y además me puedo sentar. Música justo por 45 minutos, contamos casi. Muy bien, podemos, si queréis, pasar a la parte de pregunta-respuesta y luego esperamos si hay alguna duda, alguna sugerencia. Creo que he aprendido bastante en ese sentido. Sí, pase. La República de Venecia empujaba hacia Dubrovnik, o sea, hacia el sureste, en su influencia, digamos, económica, y en sus barcos, etcétera, por el mar. Y la Serenísima República, la Sublime Puerta del Oriente, o sea, Turquía, empujaba hacia el noroeste, también intentando influencia. Hay en esa zona, justamente detrás de lo que podríamos llamar Dubrovnik hoy, había un montón de pueblos eslavos, serbios, croatas, eslovenos, bosnios, herzegovinos, etcétera, etcétera, que ya sabemos todo lo que pasó después. Donde demonios estaban metidos mientras tanto esos dos monstruos chocaban. ¿Qué hacían? Cultivaban la tierra, se refugiaban en el bosque o en la montaña. Bueno. Muy interesante. Vamos a ver, durante buena parte del siglo XVI el Imperio Otomano va a llegar. La influencia que tiene el Imperio Otomano es de un doble tipo, ¿no? Tiene una influencia directa en algunos territorios y una influencia indirecta en otros territorios. Allí donde directamente tenían esta influencia directa, este dominio, ¿no?, del territorial, hay que pensar que permitían dos cuestiones que nos explican después bastantes cosas. Permitían continuar con la tolerancia a cambio de algún modo de la fidelidad al sultán, la tolerancia religiosa. De tal manera que estos pueblos, en ocasiones pues, pueblos ortodoxos, podían continuar pues, con su modus vivendi, podían continuar con sus estilos de vida, podían seguir cultivando, podían seguir, a cambio eso sí, de pagar ciertos tributos, podían seguir practicando la religión. Esto nos llevaría a otra cuestión muy interesante, que es el concepto de frontera en época moderna. Vamos a ver, en el mundo contemporáneo la idea de frontera es una idea muy clara, vinculada al Estado-Nación. O sea, es una línea, por decirlo de algún modo. Seguramente todos de niños, yo al menos sí, jugábamos aquello de pasaba de Madrid a Segovia y ahora estoy en Madrid y un paso más allá estoy en Segovia. Esta es una idea del mundo contemporáneo. En el mundo moderno, más que hablar de una línea, lo que hay que hablar son zonas de influencia. Precisamente esta es una zona donde por una parte entraba la influencia europea, más la influencia mediterránea, la influencia veneciana, y por otra parte llegaba la influencia otomana. Entonces son espacios donde conviven ambas, donde conviven ambas. Y dentro de ello pues hay zonas que domina directamente el Imperio Otomano y otras donde ni siquiera tenían muy clara a quiénes servían. Esto, vamos, no ocurre solo en esta zona. Navarra, hay datos que demuestran que Navarra todavía hacia mediados del siglo XVI no sabían quién era su rey, no sabían si era Francisco I o Carlos V, sabían que labraban.
precisamente porque es una zona de tránsito, ¿no? Estas zonas de tránsito se comportaban como tal. Entonces, efectivamente, es una zona por la que de algún modo compiten venecianos y otomanos. Y recuérdese que la entrada de Venecia en la Santa Liga, ¿no?, que deriva en Lepanto, es precisamente por una de las razones, es por ello. ¿Había una pregunta ahí? Sí, en esta época que, bueno, hace poco hubo una conferencia aquí también sobre un cautivo en toledano, ¿no? estaba. Esta coexistencia, es decir, la seguridad física y jurídica de estos mercaderes era porque iban repartiendo dinero, o había un status quo, o esos puntos, esa especie de, pues en Grecia había también puntos estratégicos que los venecianos tenían sus pequeñas fortalezas. ¿Cómo se podían mover física y jurídicamente, digo, porque da la sensación de que no era precisamente una zona muy tranquila, ¿no? Efectivamente. Como decía, una de las grandes interrogantes es cómo en un mundo que desde muchos puntos de vista lo que practicaba era la intolerancia religiosa, cómo se podían dar estos elementos de cooperación. Hay varias claves. Primero, cuando hablamos de cooperación no hay que pensar en integración. En cada una de estas ciudades el modelo que se repite es el de tener barrios específicos. Existía un barrio de judíos, un barrio de holandeses, esto ocurre perfectamente en Livorno. Y en eso eran muy cuidadosas las autoridades locales. O sea, intentaban que, sí, lo que nosotros necesitamos nos lo proporcionáis, pero vosotros vivís aquí y nosotros vivimos acá. Entonces es un elemento de distancia. Desde el punto de vista normativo, lo que suele predominar, muy especialmente, por ejemplo, en la monarquía hispánica, son medidas muy restrictivas. Medidas que, por ejemplo, la monarquía hispánica se esfuerza por prohibir sistemáticamente, una y otra vez, el comercio con países, como se decían, países infieles, ¿no? Con zonas infieles. Pero eso era la teoría, porque la práctica no solamente se estaba dando, sino que la propia monarquía lo incentivaba. Hablaba antes de que la monarquía hispánica era una monarquía muy polisémica, con muchas caras, no solamente por territorios, sino porque era capaz de decir una cosa y la contraria al mismo tiempo. Por ejemplo, en el siglo XVII, la monarquía, que es una monarquía que está en una situación difícil, una monarquía que ve pues amenazada su propia posición de privilegio, lo que hace es los monopolios comerciales que intenta mantener, ella misma se los salta. Ella misma se los salta. Voy a intentar ser más explícito. Desde 1621 principalmente la monarquía hispánica está en guerra con las Provincias Unidas y contra otras potencias protestantes y prohíbe el comercio con estas potencias protestantes. Sin embargo, la propia monarquía concede licencias extraordinarias que al final se hicieron ordinarias por su proliferación y que permitían este tipo de comercio. Entonces, siempre tiene este doble juego entre lo normativo, que era mucho más restrictivo, y la práctica. Eso es una primera cuestión a tener en consideración. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el papel de los intermediarios, que es un punto clarísimo de las redes, y como muchas veces el comercio no era un comercio directo entre cristianos musulmanes, sino que utilizaban pues a poblaciones que pudieran estar a medio camino, ¿no? Más integrados, si queremos. Por ejemplo, en Esmirna, Izmir, la comunidad armenia fue importantísima. No solamente ahí, por ejemplo en el sudeste asiático también. Fue esencial. Muchas veces el comercio no era directamente con un holandés y un musulmán, sino que se utilizaba pues a la comunidad armenia allí. Entonces el papel de que hoy también ponen mucho énfasis los historiadores, los denominan brokers, hay algún libro, ¿no?, que habla de brokers, es muy importante, ¿no?, porque permitía suavizar este choque cultural. O sea, es otro de los elementos que nos encontramos ahí. Sí, quería preguntarte si tú crees que actualmente la crisis de la que se habla desde el 2006-2007 también
es una exageración y se debería hablar más que de crisis de lo que tú has dicho, de cambios de nuevas estructuras. Entonces, al hilo de esta pregunta, quería comentar también que si echamos un vistazo al Corán y buscamos cuando se refiere al comercio en el Corán dice que el comercio es como la usura. Sin embargo, el comercio se ha hecho lícito y la usura se ha hecho ilícita. Y la usura es una manera de llamar a los intereses bancarios. Entonces yo quiero preguntar también, al hilo de lo que acabo de decir, si el choque que hay actualmente entre la Unión Europea y Turquía, que no se acaba de integrar en la Unión Europea porque Europa no quiere, no tiene que ver con esa concepción de los intereses que hacen referencia a la usura, que está prohibida en el Corán. Sin embargo, el comercio no está prohibido en el Corán, es decir, el libre mercado no está prohibido en el Corán y sin embargo el capitalismo, el capital, sí está prohibido en el Corán porque la base del capital es la usura, nada más. Vaya pregunta. Sí. Podría ser una... No, es cierta una... hay una cuestión ahí. A ver. Es evidente que desde 2006-2007 aceleración del tiempo histórico, un momento de cambio esencial. El término crisis es un término que hace referencia, estoy pensando en algún libro clásico de sociología, hace referencia principalmente a cambio. Muchas veces identificamos crisis con elementos negativos, etc. Principalmente para algunos sociólogos es cambio. Y yo diría que desde 2006 se está asistiendo a unos momentos de cambio muy importantes, que seguramente estaban prefigurados y que ahora pues están desarrollando mayor medida. Primera cuestión. Hombre, yo la verdad no soy experto en política actual y no me atrevo a dar una opinión mínimamente fundada sobre ello, sí que puedo tener la mía. Es cierto, visto desde la óptica de historiador, que el mundo del préstamo y del crédito en los siglos XVI y XVII era un mundo que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos no se nutría solo de la usura o del interés. En algunas ocasiones sí, pero sobre todo en el mundo de los microcréditos, entre comunidades mercantiles que están en este tipo de ciudades, era con esta visión de apoyo. Hoy existe toda una historia social, se denomina así historia social del crédito, que entiende que el crédito, ante todo, era un hecho social, no un hecho económico, en aquella época. Me permito recordar un punto que a mí me parece importante. Vamos a ver, la economía como ciencia es un fenómeno principalmente del XIX, o si queremos desde Adam Smith, o desde los fisiócratas del siglo XVIII. Pero en los siglos XVI y XVII no existe la economía como ciencia. Existe algo mucho más amplio que la económica, el gobierno de la casa, que es un principio aristotélico y que por lo tanto hace referencia a elementos sociales o, si queremos, incluso culturales. Y ahí es donde muchas veces encontramos el papel del crédito entre diferentes comunidades. Esto se repite por medio mundo. O sea, ocurre también, por ejemplo, en Manila, entre la ciudad china, cuando llegan los españoles desde 1565, que se abre la ruta del galeón de Manila, pronto empiezan a comerciarse entre Manila y China, y uno de los elementos centrales de este comercio es la comunidad de Fujian, de chinos de Fujian. Pues bueno, entre esta comunidad de chinos de Fujian y la comunidad española muchas veces se hacían pequeños préstamos por una cuestión bastante evidente. Si tú permites un cierto adelanto, estás haciendo negocio, o estás haciendo intercambio, no he visto negocio desde el punto de vista lucrativo, sino que tienes actividad. Entonces era necesario también para ellos. Lo que sí que se va a dar en el 17, principalmente desde las potencias atlánticas, es la creación de estructuras económicas que se empiezan a asemejar bastante pues, a los bancos centrales europeos, por ejemplo, a las bolsas de valores, donde se empieza a despersonalizar este mundo del crédito, este mundo bancario. Ojo, antes sí que existen los intereses y el lucro, pero con algún matiz, ¿no? También en el mundo cristiano, ¿no? Pues las teorías que vienen de Santo Tomás, ¿no? Y de cómo condena la usura y cómo algunos teólogos intentan justificar los intereses con las teorías del lucro cesante, por ejemplo, a finales del siglo XV, todo ello.
En fin, es muy interesante. Quedarnos con la idea que el mundo de los préstamos en los siglos XV, XVI y en parte XVII, sobre todo micropréstamos, microcréditos, tenía un componente social que luego se fue abandonando y que quizás hoy se está recuperando. Si queréis, terminamos y luego, mientras tomemos té, pues podemos seguir hablando. Muchísimas gracias, David. De la parte de Casa Turca tenemos un pequeño obsequio que creo que podría ser un buen recordatorio. Aquí lo voy a abrir, ¿no? Muy amable. Primero este libro que pone Diálogo de Civilizaciones. Fíjate el tema. Interesantísimo. Que podría ser interesante, ¿no? Sí. Y luego, bueno, este pequeño. ¿Qué crees que es este? Podría ser una Pues los españoles, aunque sí bebéis té cuando ofrecemos, pero sois más bien del café, ¿no? No está thirsty para el café turco. Que, Pues muy amable, muy agradecido. Y será. Muchísimas gracias. ¿Ya? Y yo creo que, bueno, en la próxima charla, cuando presentemos su libro, te regalaremos un cafetera turco, ¿no? Muchísimas gracias. Falta el café. Exacto.